En este nuevo problema tenemos un transformador monofásico del que nos dan la potencia aparente, la relación de transformación a través de las tensiones terminales y la frecuencia. También nos dan los datos de los ensayos, tanto el ensayo de vacío como el ensayo en corto, tensión, intensidad y potencia en cada uno de ellos, y el lado en donde se ha medido dichas magnitudes. Nos pide determinar la corriente de magnetización y la correspondiente a las pérdidas en el hierro a frecuencia y tensión nominales, el rendimiento a plena carga y factor de potencialidad, la tensión en terminales a plena carga y factor de potencialidad, 0,8 en atraso y 0,8 en adelanto. Es decir, bastante completo lo que nos pide, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con el primer apartado. Este primer apartado ya ha aparecido en otros problemas, con lo cual me voy a traer de otro de los problemas, me voy a traer directamente el diagrama fasorial, no lo voy a construir. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos la tensión de entrada, la intensidad de entrada del ensayo en vacío y las componentes activa y reactiva de dicha intensidad. Repito, esto ya se ha aplicado en otros problemas, no vamos a volverla a insistir aquí. Sabemos que la podemos calcular. Nos está pidiendo la componente de la corriente de magnetización, que es esta, y la componente correspondiente a las pérdidas en el hierro. Ese nombre tan largo se corresponde realmente a la corriente que circula por la resistencia RFE, ¿vale? Que sería esta de aquí. Es decir, nos está pidiendo realmente las dos componentes activa y reactiva de la corriente de vacío. Bueno, sabemos que la corriente de vacío la podemos sacar del ensayo en vacío. El ensayo en vacío está medido en el lado de baja tensión, cuidado con esto, y el lado de baja tensión es el primario, como podemos ver. Por lo tanto, esta es la intensidad de vacío del primario. Sería 0,7 amperios, ¿vale? De estas magnitudes también podemos sacar de la potencia de vacío. Vaya, se me ha movido un poco el lápiz. De la potencia de vacío podemos sacar el factor de potencia para obtener este ángulo, ¿vale? Bien, pues de aquí vamos a despejar el coseno de este ángulo, el ángulo que forma la intensidad de vacío con la tensión. Sería pues despejando de aquí, sustituyendo ya directamente. Abajo nos quedaría la tensión y nos quedaría igualmente la intensidad. Son 200 y 0,7 amperios. Y arriba nos quedaría la potencia. Bien, entonces el factor de potencia de vacío 0,429. Bien, entonces la corriente IFE, que es esa que llama de manera tan poco normal, que es la componente correspondiente a las pérdidas en el hierro. Bien, pues la obtendríamos proyectando el fasor, obteniendo cuánto vale la proyección del fasor de intensidad de vacío sobre el eje que soporta la tensión V1, es decir, I de vacío por el coseno de phi, de lo que hemos calculado. La I de vacío hemos dicho que vale 0,7 y el coseno que hemos calculado 0,429, por lo tanto la intensidad, la componente activa de esa intensidad, pues sería 0,3 amperios, ¿vale? Ya tenemos el primer valor obtenido. Vamos a calcular la componente de magnetización, la corriente de magnetización, la que pasa por la bobina X-mho. Bien, pues sería aplicando trigonometría. Este fasor tiene de módulo este mismo segmento de este triángulo rectángulo del que conocemos la hipotenusa y el ángulo. Bueno, pues lo calculamos por trigonometría. Sería 0,7 y como lo que tenemos es el coseno, pues expresamos el 0 en función del coseno. 1 menos 0,429 al cuadrado. Bien, bueno, pues esto nos sale 0,632 amperios. Y esta sería la otra intensidad que nos están pidiendo.
de la corriente, ¿vale? Estos serían los dos apartados, o sea, los dos datos que nos piden en el apartado A. Vamos a intentar hacer el apartado B aquí, por lo menos la primera parte. Volvemos al lápiz. Apartado B. Nos está pidiendo el rendimiento a plena carga con factor de potencia unidad, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí la expresión del rendimiento, que ya ha salido en otros problemas, para ver qué es qué datos tenemos y qué datos nos faltan. ¿De acuerdo? Esta es la expresión. Entonces tenemos la potencia aparente nominal. Nos está diciendo que el rendimiento lo quieren a plena carga, lo quiere calcular a plena carga. Entonces C vale 1 también lo tenemos. Aquí, aquí, aquí. Nos dice que el factor de potencia es unidad. Por lo tanto tenemos también el coseno de phi. Por lo tanto ya tenemos todo el numerador y este término. Las pérdidas en el hierro aquí tienen que ser las nominales. Tienen que estar calculadas a tensión nominal. La tensión nominal son 200 voltios en el primario y a esa tensión hemos hecho el ensayo en vacío. Por lo tanto, estas son las pérdidas en el hierro, también las tenemos. Y lo único que nos queda es por calcular o por obtener son las pérdidas en el cobre nominales. Como hemos visto en un problema anterior, las pérdidas en el cobre nominal las podemos sacar del ensayo en corto siempre que el ensayo en corto se haya hecho a intensidad nominal. No lo sabemos. Vamos a calcular pues la intensidad nominal. Como en este caso el ensayo en corto se ha hecho en el lado de alta tensión, pues tenemos que irnos al lado de alta tensión, ¿no? La intensidad en el secundario, ¿vale? La intensidad 2 nominal sería la potencia aparente partido de la tensión secundaria. Recuerden que el ensayo está hecho en el secundario, ¿vale? Bien, pues sería 4.000 voltios, perdón, 4.000 voltiamperios divididos de 400 voltios. Salen, por tanto, 10 amperios. La I2 nominal es mayor que la I del ensayo en corto, porque podemos ver que son 6 amperios. Es decir, podemos decir que el ensayo en corto se ha hecho con un factor de carga de 6 entre 10, 0,6. Es el factor de carga al que se ha hecho el ensayo en corto. Ya de otro problema anterior vimos que la potencia en una situación concreta, en este caso en el ensayo en corto, se puede obtener multiplicando la potencia en el cobre nominal, bueno, la potencia en el cobre en el ensayo en corto o en cualquier otra situación X, se puede obtener sabiendo la potencia en el cobre nominal y multiplicándolo por el factor de carga al que se ha medido o al que se ha realizado esta experiencia, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿vale? Este es, en vez de poner X para una situación genérica, estoy poniendo ensayo en corto. Entonces ya podemos sacar la potencia en el cobre nominal, que es la que nos hace falta para calcular el rendimiento, a partir de los datos del ensayo en corto. Sería la potencia del ensayo en corto, que son 21,6 vatios, dividido de el factor de carga al que se ha hecho el ensayo en corto al cuadrado. Bien, esto sale 60 vatios. Ya tenemos todos los datos de la expresión del rendimiento. Por lo tanto, podemos, en una página nueva, podemos continuar el apartado, pues sustituyendo en la expresión anterior, que era esta, los datos que ya tenemos, ¿vale? Entonces tendremos la S nominal, tendremos factor de carga y factor de potencia. Ay, perdón. Y tenemos el 100 para que venga expresado en tantos por ciento. Abajo se repiten los datos en el primer sumando. Ahora tenemos que sumarle las pérdidas en el hierro, que si volvemos a esta página, las pérdidas en el hierro son las del ensayo en vacío y son 60 vatios. No importa que el ensayo en vacío y en corto se esté haciendo en cada uno de los dados, porque la potencia, tensión e intensidad no, pero la potencia es la misma independientemente de donde hagamos el ensayo, ¿vale? Entonces tenemos 60 vatios más
Las pérdidas en el cobre nominales, que casualmente son 60 vatios también, no tiene por qué coincidir, por el factor de carga al cuadrado. Bien, cociente, y esto, a ver, lo tengo por aquí anotado, 97,09%. Ese es el rendimiento buscado. Y lo enmarcamos como resultado, ¿vale? Ahora procederíamos a resolver el apartado C. Vamos a volver al enunciado a ver qué nos pedía. Nos pide la tensión terminales a plena carga, factor de potencialidad, 0,8 en atraso, 0,8 en adelanto. Es decir, nos piden tres datos, ¿vale? Que es la tensión en terminales a plena carga. Tensión en terminales es la tensión secundaria. Esa tensión va a variar. Cuando nos dan la relación de transformación, si tenemos que esto es el primario, esta tensión que nos da es la tensión de vacío. Y sabemos que si cargamos con una carga resistiva o inductiva, la tensión en carga va a ser inferior a lo de vacío. Y si la carga es capacitiva, pues dependiendo de cuán grande sea esa carga capacitiva, cuán capacitiva sea, pues podemos tener que la tensión en carga es inferior a la de vacío o incluso puede ser igual o superior. Es lo que hemos llamado efecto Ferranti, ¿vale? Entonces, realmente, cuando cada vez que nos pidan pues la tensión en terminales, tensión secundaria, salvo que nos indiquen otra que lo tengamos que hacer mediante un cálculo exacto, en estos casos podemos utilizar lo que llamamos aproximación de CAP. La aproximación de CAP dice que la diferencia entre los módulos de la tensión primaria y la secundaria referido al primario, pues se puede obtener con esta expresión de manera aproximada. Sería RCC por la intensidad prima 2 nominal, por el factor de carga, factor de potencia, más XCC y prima 2 nominal, factor de carga, seno de phi, ¿vale? ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo V2. Podemos calcular V'2 y con la relación de transformación convertir esa V'2 en V2. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues ¿o qué datos nos faltarían? Pues nos faltarían RCC, XCC y prima 2. El factor de carga que nos dicen a lo que queremos calcular es la unidad, plena carga, entonces C en todos los casos vale 1. Y vamos a tener tres subcasos, ¿vale? Vamos a hacer el primer caso, C.1, en donde el factor de potencia es unidad. Primer caso. ¿Vale? Bien, pues en este primer caso y en todos los demás nos hace falta calcular RCC y XCC. ¿De dónde los calculamos? Bueno, pues a partir de los datos que nos dan, como nos han dado el ensayo en corto, pues podemos calcular precisamente esos valores, ¿vale? Voy a trasladar aquí los valores del ensayo en corto, que son 9,6 y 21,6. Vamos a ver, 9 voltios, 6 amperios y 21,6 vatios. Y a partir de estos datos vamos a calcular los dos parámetros. Ojo, hay que tener un poco de cuidado que esto se ha hecho en el lado de AT, que si queremos incluso especificar más, en este caso es el secundario del transformador, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a, como ya esto ha salido en otras ocasiones, vamos a ir más rápidamente. Ya hay más de un problema en vídeo anterior calculando estas cosas. Vamos a calcular RCC expresados en el lado de alta tensión, vamos a indicarlo aquí, o secundario, perdón, como la potencia del ensayo en corto dividido de la intensidad del ensayo en corto, ¿vale? Bien, pues sería 21,6 dividido de 6 al cuadrado, que no lo he dicho antes. Bien, sería 0,6 ohmios. Como esta resistencia está en el secundario o en el lado de alta, no nos interesa tenerla ahí, la tenemos que llevar al lado de baja, al primario. Bueno, pues la resistencia expresada en el lado de baja
sería la relación de transformación por la resistencia expresada en el lado de alta. Sería, en este caso, la relación de transformación. No la hemos calculado antes. 200-400. 0,5 al cuadrado por 0,6. Entonces tenemos 0,15 ohmios. Esta resistencia sería la que iría a ver aquí, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la XCC. Bueno, para ganar un poco de espacio me van a permitir que coja esta relación de transformación, la ponga aquí, que estorba al menos, y continuamos. La XCC, como ya hemos visto en otras ocasiones, no me voy a detener mucho aquí, la podemos calcular pues con esta expresión, ¿vale? Si alguien no sabe de dónde sale, pues que lo consulte en problemas anteriores. Bien, pues sería raíz cuadrada, 9 es la tensión del ensayo en corto, 6 es la intensidad y... Perdón, que me acabo de dar cuenta que a la hora de escribirlo he metido la pata. Esto es un menos, ¿vale? Y eso sería 0,6 al cuadrado. ¿Vale? Perfecto. Bien, pues esto sale 1,375. Como al igual que hemos hecho antes con la R, pues con la X ocurre lo mismo. Mientras que lo voy comentando, voy moviendo un poco para que aprovechar el espacio. Aquí tenemos que esta X es en el lado de alta y nos interesa tenerla en el lado de baja, ¿vale? Pues entonces sería lo mismo, la m al cuadrado por el valor de la X. Cuidado, vaya, me estoy despistando un poco, no sé qué me pasa. Y nos sale, a ver dónde lo tengo, por aquí, 0,344 ohmios. Ya tenemos la X aquí, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya vamos a aplicar CAP. Tendríamos que tensión primaria. Ya esta R y esta X no tenemos por qué indicar lo que es en el lado de baja tensión, porque ya sabemos que lo hemos calculado, ¿vale? Tensión primaria menos tensión secundaria expresada en el primario sería la RCC que hemos calculado en el primario por la intensidad. Vaya, no me he dado cuenta que no lo habíamos calculado, ¿no? A ver, no, hemos calculado la I2. Bueno, la I2 nominal. Podemos hacer dos cosas, o coger la I2 nominal, llevárnosla al primario o calcular al primario. Bueno, vamos a, como ya tenemos la I2 nominal, lo que vamos a hacer va a ser, también lo voy a abrir un poco de hueco para que no estorbe mucho, ¿vale? La I2 nominal prima, bueno, a ver de dónde sale esto, cuidado. Si tenemos la relación de transformación, ¿vale? Sabemos que es una intensidad expresada en el secundario, por ejemplo la I2', entre el valor de esa misma intensidad expresada la correspondiente en el primario, ¿vale? Por lo tanto, la I'2 nominal, que es la que nos interesa tener aquí, sería la I2', que hemos visto que era en la página anterior 10 amperios, dividido de la M que hemos visto antes, lo tenemos justo arriba, que sale 0,5. Por lo tanto, la I'2 sale, I'2 nominal sale 20 amperios, que es la que iría aquí, 20 amperios. El factor de carga en todos los casos vale 1 y el factor de potencia, en este caso, primer apartado, vale 1, ¿vale? Y esto vale 0, porque tengan ustedes en cuenta que si en este primer apartado el coseno de phi vale 1, pues sabremos que el seno de ese mismo ángulo vale 0, por tanto toda esta expresión es nula. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que todo esto sale igual a 3 voltios. Por lo tanto, la V'2 será igual a V1 200, recordamos aquí, V1 200, menos
esa diferencia de tensiones, 197 voltios. ¿Vale? Ahora vamos a trasladar esta V'2 del primario, donde está expresada, al secundario. Nosotros sabemos que la relación de transformación es una tensión expresada en el primario entre una tensión expresada en el secundario. ¿Vale? Pues entonces la tensión real, V2, sería, esto recuerden que está sacado de la demostración del circuito equivalente, pues sería ese valor 197 entre la M que valía 0,5. Bien, esto sale 394 voltios y esta es la tensión secundaria. ¿Vale? Como pueden ver, esta tensión es inferior a la tensión secundaria de vacío, que eran 400 voltios, es la que se da en la relación de transformación. Recuerden, si nos dan una relación de transformación, si aplicamos esta tensión en el primario, esta tensión es la de vacío del secundario. Que estos son 400 voltios, ¿no? Pues vemos que tenemos una... a ver, marcamos esto de aquí, una tensión de 394 voltios. Bien, segundo apartado, nos dicen que sigue siendo la plena carga y el factor de potencia 0,8 en atraso o inductivo. Bueno, tenemos que este sería el apartado, volvemos al lápiz, el apartado C, vaya, con la C.2, el reconocimiento de trazo, me está jugando malas pasadas. Entonces aquí C vale 1 y lo voy a escribir aquí, factor de potencia es 0,8 inductivo. Si el factor de potencia es 0,8 inductivo, tenemos que el seno de phi es 0,6. Entonces ya tenemos todos los cálculos realizados, pues vamos a aplicar directamente la expresión. Vamos a usar esta expresión de aquí, ya ahora no, este término ya no va a ser nulo, ¿vale? Entonces tenemos V1 menos V'2 sería RCC por I'2 por factor de carga por factor de potencia más, ¿de acuerdo? Porque este signo va a depender del signo del seno. Sería XC 0,344, si no recuerdo mal. A ver, está aquí, ¿de acuerdo? Expresado en el primario, siempre, para usar esta expresión. Por 20 por factor de carga, bueno, esta intensidad I'2 nominal, factor de carga y factor, seno de phi, ¿vale? Operando todo esto nos sale 6,53 voltios. Vemos que la diferencia de tensión para una carga inductiva, esto es factor de potencia 0,8 inductivo, vemos que la caída de tensión 6,53 nos sale más grande que la caída de tensión que salía antes. Por lo tanto, la tensión secundaria va a salir más pequeña. V2' sería V1, que era 200 voltios, menos 6,53. Y eso, a ver, lo tengo por aquí, sale 193,5 voltios. Y ahora convertimos, al igual que hicimos antes, ¿de acuerdo? Ya lo pongo directamente, convertimos a V2, que es la que nos están pidiendo, que sería 193,5 entre la relación de transformación. Nos sale 386,9 voltios, es la V2 y nos sale más pequeña que la V1, perdón, que la V2 de vacío. ¿Vale? Bien, sería esto para enmarcarlo y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es que podemos comprobar con este problema, vamos a sentar unos conocimientos también a nivel teórico, que, repito, cuando tenemos un factor de potencia unidad, pues la tensión va a salir más pequeña que la tensión secundaria, va a salir más pequeña que la secundaria de vacío, ¿vale? Pero si mantenemos el factor de carga, o sea, estamos sacando la misma intensidad del secundario, pero ahora el factor de potencia lo convertimos o lo hacemos que el factor de potencia sea inductivo, vemos que la tensión es inferior. La tensión es inferior. Nos queda por ver el tercer caso.
Ay, perdón. Me suele ocurrir muchas veces que no paso a lápiz. Ahora, C, vale, ahora sí. 3, donde nos dice el enunciado, que está aquí, que el factor de carga sigue siendo 1 y el factor de potencia 0,8 en adelante o capacitivo, ¿no? Factor de carga 1 y factor de potencia 0,8 en adelanto o capacitivo. Por lo tanto, el seno de phi es también 0,6, pero en este caso negativo. Aplicamos la aproximación de CAP. V1 menos V'2 es, volvemos a repetir, este problema es un poco repetitivo, ¿no? RCC por la I'2, por el factor de carga, por el factor de potencia, más 0,344 por que es XC por la intensidad I'2, por el factor de carga y por, ojo, cuidado, el seno de phi negativo. Bien, pues todo esto da, a ver, lo tengo por aquí anotado, pues menos 1,728. ¿Por qué da menos? Porque si calculamos los dos sumandos por separado, veremos que este sumando en valor absoluto es más grande que este. Y al ser este sumando, aparte de más grande, negativo, pues lo que tenemos es una diferencia y nos sale un valor negativo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo calculo, cuando yo calculo la tensión V'2, que es 200 menos este valor, pues claro, sale un valor más grande de 200. Y al obtener el valor secundario real, que sería el prima dividido de la relación de transformación, me sale un valor superior a el valor de vacío. Esto que tenemos aquí es lo que se denomina efecto Ferranti. Que es la situación en la que la tensión secundaria es mayor en carga que en vacío.